En un momento la pantalla para que podamos comenzar con la asistencia. Bien, ¿puedo ir mencionando sus nombres? Por favor, enciendan su micrófono y dicen presente o pueden escribir directamente presente en el chat, por favor. Carmen Lisbeth Argueta Centeno. Okay. Darlene Valeria Ayala Blanco. Cris Mary Annelies Bonilla Hernández. Marvin Steven Campos. Gustavo José Cañas Erazo. Nancy Lorena Davis Escobar. Presente, Lick. Por cierto, Marvin se acaba de unir. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Buenos días, Lick. Sí, tuve problemas para entrar. Confirmo, me va a decir. Ok, Confirmo. no te preocupes. Perfecto. Gracias. Bueno. Damaris Raquel Fernández Hernández. Buenos días, presente. Buenos días. Jennifer Azucena Girón Funes, perdón. Eileen Aida Gómez Martínez. Karen Natalia Guardado Bernabé. Presente. Gracias. Brandon Isaías Hernández Solórzano. Presente, Lick. Fíjese que estamos varios reunidos desde un mismo dispositivo. A ver, entonces deme los apellidos y yo le puedo agregar. Jennifer Azucena y Ok. Jocelyn Marixa y mi persona. Y Eileen Aida. Eileen Aida. Ok, Y perfecto. Mauro José. Ok. Muy bien, Lick, y gracias. quería pedirle un favor después de la clase, creo que me puede regalar un minuto. Ok, sí, no hay ningún problema. Si gusta en la sesión o de qué forma. O sea, si es en el portal o no sé. Al final de la sesión, sí. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno. Isari Dayana Medina Carrillo. Presente. Bien. Brenda Ivette Molina Sorto. Presente. Ok. Luis Samuel Parada. Ruth Emperatriz Ponce Bonilla. Buenos días, Lick. Presente. Buenos días. Génesis Melissa Ramírez. Emily Yosibel Somoza Lick, Romero. creo que Bien. Génesis todavía no le ha regresado la luz en la casa. Ah, ok. Qué barbaridad. Bueno, no hay ningún problema. Gracias por hacerme saber. Ok. Emily Yosibel Somoza Romero. Karen Noemí Torres Rivas. Presente, licenciada. Muy bien. Ulises José Ventura Fuentes. Sixmi Isaac Vigil Claros. Presente. Y Dali Stephanie Zapata Sánchez. Buenos días, presente. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces el tema que corresponde para esta semana. De hecho, ya estamos en la semana 17, ya falta poquitito, menos de un mes, para que pues, ya terminemos el ciclo. Me imagino yo que ya están contentos porque ya van a poder descansar, ya van a tener menos cosas ahí pendientes. Y espero que así sea. Ya haciendo el último esfuerzo para poder finalizar. De verdad quiero que estén motivados, quiero que estén tranquilos, para poder pues tratar de salir adelante con todo lo que nos hace falta. Pero bueno, nos corresponde entonces el tema de la ley para una vida libre de violencia hacia las mujeres, que básicamente es el marco normativo que corresponde a lo que vamos a hacer el día 25, que es la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, vamos a hablar un poco de esta ley. Como les mencionaba desde la semana anterior,
voy a tratar de especificar los puntos más importantes de la ley porque hay aspectos normativos que son muy procesales, muy ya de procedimiento, que son los abogados los que tienen que conocer. Y ahí ustedes lo que tienen que saber es para qué sirve la ley, conocer que tenemos una ley, cuál es la aplicación que tiene y cuáles son los beneficios que nos trae esta ley al momento de poder conocerla. Entonces, voy a tratar de especificar cada uno de estos puntos que les he mencionado, no irme directamente a estos puntos que yo les dije de forma procesal, porque sé que a ustedes no les interesa esa parte, es solamente más de conocimiento y de conciencia y de reflexión. Entonces, es posible que pues, esta clase sea un poco más breve porque el punto que queremos agotar pues, son solamente esos que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a hablar un poco de esta ley. El nombre de forma integral es Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Este nombre, ustedes tal vez lo han escuchado como ley, pues es como su sinónimo, digamos, su abreviación. Pero esta ley es sumamente importante porque es básicamente la ley donde se condensan delitos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la sesión anterior de esta ley de igualdad, equidad y erradicación contra toda discriminación hacia la mujer? Yo les decía, esto es solamente un marco en el cual nos sirve para poder establecer cuáles son los ejes sociales, políticos, culturales, económicos, en donde se deben crear políticas públicas encaminadas a poder lograr pues esta igualdad, esta equidad y tratar de disminuir los índices de violencia hacia la mujer o de discriminación en este punto hacia la mujer. Pero iba dirigido nada más a crear políticas públicas. Luego teníamos la ley contra la violencia intrafamiliar, que ahí hablamos de cuál es este marco normativo y específicamente qué delitos existían. Y aquí sí existían algunos delitos y también se mencionaba que era el primer marco normativo de violencia hacia cualquier núcleo de la sociedad. Es decir, reconocer que dentro de nuestra sociedad existía una violencia que se daba en el seno de la familia, pero que anteriormente, aunque existiera, no estaba reconocida por la ley y que tampoco existía una protección de manera taxativa, o sea, de manera específica para estos grupos, o sea, los grupos familiares. Y les decía también que pues una de las particularidades que tiene esta ley es que es bastante extensiva a quienes usted puede denunciar por hechos de violencia intrafamiliar. Puede ser una relación de pareja, de expareja, de si ha convivido o vivido con esta persona, si no han vivido juntos. Por ejemplo, si usted se encuentra en un caso en el que usted tenía una relación de noviazgo, pero terminó esa relación y de pronto su exnovio o exnovia llega a su casa, a su trabajo, al lugar donde usted está, para generarle algún tipo de violencia, ya sea psicológica, emocional, de forma verbal, algún insulto o de manera física, entonces usted lo puede denunciar fácilmente, aunque no hayan vivido juntos, aunque no hayan estado casados, y también cualquier tipo de relación familiar que usted pueda tener, ya sea que viva o no con esta persona. Por ejemplo, había un caso de violencia intrafamiliar y este caso se daba porque esta muchacha, su mamá había ido de viaje a Estados Unidos por varios meses, entonces ella se había quedado sola en la casa y como a 2 casas de donde ella vivía estaba una tía. Entonces la tía llegaba a la casa o desde la calle le gritaba cosas, le decía un montón de cosas, cuando se supone que ella debía llegar a cuidar. Entonces se dio este proceso de violencia intrafamiliar. A lo que quiero llegar con esto es que no es necesario que vivan juntos. Pero bien, todo este contexto que les estoy poniendo es para poder llegar acá, a la ley. Esta ley es la más nueva de toda la legislación que nosotros tenemos dentro de la violencia, o sea, dentro del aspecto de derechos de las mujeres, que son los únicos que tenemos reconocidos aquí en nuestro país. Leyes generales, tanto para hombres como para mujeres, como esas leyes específicamente para el reconocimiento o el refuerzo de alguna manera de la no violencia contra la mujer o de escenarios en los que se deben reconocer los derechos de la mujer. Entonces, esta es la ley más nueva. Más adelante, en otra semana, vamos a ver los convenios y todos los tratados internacionales. Y la próxima semana creo que vamos a ver, que ya son las últimas clases, los delitos respecto de las mujeres. O sea, qué delitos se pueden cometer.
Entonces, hoy solamente vamos a hablar respecto a la ley. La ley tiene dos propósitos fundamentales, pero el contexto en el que nace esta ley es que por mucho tiempo pues se consideró que el sexo femenino, o sea, las mujeres, eh, vivían en una situación de subordinación. Como somos una sociedad bastante conservadora, bastante patriarcal, pues entonces se concebía que la mujer pues debía estar en una situación de subordinación, o sea, por debajo del hombre, y pues esto fue sustentado, reforzado y reproducido a través de una normativa androcéntrica, a tal punto que usted puede ver actualmente el Código Penal y todos los delitos dice el que matare a otro, el que el robare, el que tal cosa, pero no dice él o la, no se hace una diferenciación y se invisibiliza de alguna manera también a las mujeres. Sin embargo, es importante entender que pues, nosotros también formamos parte de la sociedad y también es necesario visibilizar tanto nuestros derechos como nuestras necesidades. Entonces, y de hecho yo les decía en la clase anterior también que toda esta normativa hacia las mujeres, yo les preguntaba, ¿consideran que es necesario? Y la mayoría de ustedes me decían, no es necesario, pero sí es algo importante para reforzar lo que nosotros en la realidad encontramos, porque una cosa es la igualdad real y otra cosa es la igualdad legal. Es decir, en la ley, aparentemente, pues creemos que todos somos iguales ante la ley, porque así lo dice el artículo 3 de la Constitución, pero cuando nosotros vamos a la realidad, no es así. Por ejemplo, cuando vamos a pedir un trabajo, nos damos cuenta que no es así. Cuando queremos, por ejemplo, tener algún tipo de comportamiento que es más libre que el que normalmente muchas personas tienen, entonces nos damos cuenta que no es así, que los hombres parece que tienen todavía como esta situación preferencial respecto a las mujeres, pero en realidad no debería ser así. Afortunadamente, creo que en estos tiempos se ha progresado mucho respecto a este tema y también este progreso ha sido respaldado por leyes como esta. Como yo les decía en clase, si usted está de acuerdo o no con que existan leyes solamente para mujeres, es perfectamente respetable. De todos modos, ya las tenemos. Y quienes son beneficiadas con esta ley hacen uso de ella. Entonces, creo yo que la finalidad se cumple. Estemos o no de acuerdo. Posiblemente puede que ustedes también estén de acuerdo con leyes o no estén de acuerdo con otras leyes y aún así son aplicables. De eso se trata la democracia, de lo que piensen o quieran las mayorías. Entonces, de alguna manera, estemos de acuerdo o no, tenemos estas leyes que protegen sobre todo a las mujeres para que no exista violencia, para que no se sigan replicando estas situaciones de violencia. Entonces, pues en esta normativa androcéntrica, como su propio nombre lo dice, andro de hombre y céntrica de centro, o sea, del hombre siendo el centro de la creación de esta normativa, entonces son estos intereses que él tiene, estas necesidades que él tiene, que pues implica el hecho de que se invisibiliza a la mujer o simplemente no se toma en cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos como un antecedente o como un contexto de cómo o por qué va a ser creada la ley. Y se ha creado a través de dos propósitos que son fundamentales. Y eso ya se los he colocado aquí en la pantalla, pero también está dentro de la ley. El primero de ellos es poder establecer y reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta frase, vida libre de violencia, es el resultado de una convención, que es la Convención de Lendo Pará, que eso lo vamos a ver también más adelante, cuando veamos la normativa internacional, que ahí es por primera vez cuando se habla de vida libre de violencia. Nosotros adoptamos esta frase no solo dentro de la ley, sino que se hizo como una integración a la normativa que ya teníamos, porque nosotros tenemos en el artículo 2 de la Constitución de El Salvador garantizado el derecho a la vida, pero no es cualquier vida, es una vida que sea digna, una vida que implique el hecho de no vivir en violencia, porque vivir recibiendo violencia no es una vida digna, no es una vida que nosotros podamos o debamos merecer. Entonces, por eso se habla de que esta vida que se le va a garantizar a todas las personas debe ser una vida digna y en el caso de las mujeres también una vida libre de violencia. Fíjense que de forma muy personal, y siempre hago la aclaración, es como el disclaimer, es muy personal, considero que la violencia no debería tener género, porque la violencia puede ser, o sea, podemos ser víctimas de violencia cualquier persona.
sea un niño, un adolescente, una niña, una persona adulta mayor, un hombre o una mujer, cualquier persona puede ser víctima de violencia. Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género, lo que sucede es que se toman en cuenta otros aspectos adicionales al hecho de recibir violencia, es decir, quién es la víctima. Por eso en las exposiciones que ustedes hacían, yo les decía al final, me gusta bastante que la mayoría de grupos hizo como un perfil de quién era la víctima, de quién era la persona que estaba en una situación de vulnerabilidad, que era una persona que, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, podía ser considerada como más débil, o cualquier otro criterio que podría perfilar a esta persona como la víctima de una situación de violencia. Entonces, en este caso se toman en cuenta otros aspectos que ya en un momento más los vamos a ver. Pero bien, entonces el hecho de tener una vida libre de violencia implica muchos elementos que también ya vamos a ir estableciendo. Y esta idea de tener una vida libre de violencia es conocida como un derecho que es novedoso y tiene su base en la afirmación de que las mujeres son sujetos de derecho y que además que el impacto de la violencia contra la mujer impide el ejercicio pleno de la ciudadanía, de la participación política, de la economía de las mujeres, lo cual influye considerablemente en el desarrollo del país. Esto en la vida social de una mujer. Pero ¿qué pasa precisamente de alguna manera? Permíteme. Ok, perdón. Les decía que esto implica pues una vulneración a los derechos de las mujeres dentro de su esfera política, social, económica, pero también eso genera una vulneración de carácter o de tipo personal. Imagínense una mujer que vamos a poner un escenario que puede sonar a la Rosa de Guadalupe, pero me refiero a un escenario bastante fuerte, bastante crudo, bastante real de situaciones de violencia. Permíteme. Ok. Una situación de violencia. Entonces, imagínense el caso de que pues es una mujer que vive con su pareja y su pareja pues ejerce violencia física, económica, de manera verbal, que la desacredita de cualquier cosa que quiera decir, que la humilla, que la trata mal de forma privada y de forma pública y que cualquier cosa que dice pues siempre la termina humillando. Entonces dígame, ¿qué confianza puede tener esta mujer en sí misma para poder querer participar en un cargo político, para querer participar de la economía de un país, para tener un negocio propio, para poder hacer cosas por sí misma, cuando ha sido humillada, maltratada, cuando no tiene la suficiente autoestima para considerar que es valiosa y que puede hacer cosas por sí misma? Entonces, esto, como les digo, un ejemplo que puede sonar muy radical, pero que en muchas situaciones puede llegar a pasar. Como les digo, espero y yo sé que pues no es la situación en la que ustedes pueden estar viviendo o sus familias están viviendo, pero sí hay personas que pasan por todo este tipo de escenarios. Entonces, esto pues porque es una parte social en la cual se establece que pues se va limitando el espacio para la participación política, económica, ciudadana de la persona. Pero el otro eje fundamental es garantizar este derecho a una vida libre de violencia, lo cual significa crear oportunidades, crear condiciones, crear instituciones que garanticen este derecho, ya sea de forma económica, social, pero también que logren garantizar que estas mujeres puedan vivir libres de violencia y crear todos aquellos mecanismos necesarios para proteger el ejercicio de este derecho. También, así como se les ha mencionado dentro de las otras leyes, hay principios rectores para esta ley, es decir, aquellos principios que orientan la aplicación de esta ley. Cuando nosotros nos preguntamos, pero bueno, ¿cuál será la finalidad o qué es lo que motiva a esta ley a poder aplicarse? No es una situación al azar, sino que tenemos
como un norte, como una brújula, estos principios. Pero la ley, pues como tiene parámetros y pautas que contribuyen al cuestionamiento, al análisis y a la actualidad pública, pues también pone centros de análisis y derechos de las mujeres, principalmente como el derecho a la vida, perdón, a vivir libre de violencia, pues tenemos estos principios rectores que sirven de guía para interpretarlas, como ya se los había explicado. Sobre este tipo de casos, pues tenemos, por ejemplo, ¿para qué nos van a servir estos principios? Cuando las disposiciones o los artículos que establece la ley sean confusos, cuando no sepamos entonces qué es lo que vamos a aplicar o qué se entiende dentro de ese artículo, pues entonces vamos a apelar a estos principios para poder entender cuál es pues la finalidad que tiene esta disposición o este artículo dentro de esta ley. También los principios sirven cuando existen silencios legales o vacíos, o sea, la ley no dispone nada en casos atípicos o en casos que no tenemos regulados dentro de la ley o que no lo hace de forma expresa. Y ya vamos a ir también viendo ejemplos de este tipo de cuestiones. O simplemente procede en determinadas situaciones ya muy específicas. Y también nos sirven estos principios cuando es posible aplicar más de una disposición legal. Entonces, para este caso es importante tomar en cuenta, entender cuál de estos artículos se va a aplicar en el caso que proceda. Entonces, estos principios son los siguientes. El principio de especialización. Este principio de especialización significa, mire, a pesar de que nosotros ya tenemos leyes generales, ya tenemos diferentes leyes penales, civiles, de familia, nosotros necesitamos leyes específicamente para las mujeres, para poder reconocer pues esta situación de vulnerabilidad en los casos que ya pues hemos planteado. También tenemos el principio de integralidad, en el sentido de querer proteger a las víctimas de violencia en la integralidad del caso. Por ejemplo, imagínense que esta mujer ha sido víctima de violencia, entonces vamos a querer proteger su integridad física, que no le pase nada, pero también su salud mental. También le da, digamos, una terapia psicológica para verificar que esté bien, que no quiera atentar contra su vida, que no tenga una secuela de algún tipo de pues, maltrato psicológico, que su autoestima esté bien, etc. También cuando las personas han sido víctimas de violencia física, pues se les hace un chequeo médico para verificar que su salud esté bien. Si han sido víctimas de violencia sexual, se llevan a medicina legal para poder hacer pues la denuncia correspondiente, se les hace un chequeo médico, pero también pues se les da una pastilla del día después, y bueno, todo esto que implica el hecho de la violencia hacia la mujer. Y de hecho, hablando de estos casos en específico, vamos a realizar una actividad el día miércoles que tiene que ver con la identificación de estas situaciones de violencia, pero eso lo vamos a ver el miércoles. Y también está el principio de intersectorialidad, es decir, la integración de los diferentes sectores de la sociedad, la inclusión de temas de género en diferentes aspectos de la sociedad. También hay otro término que se llama interseccionalidad, que es básicamente integrar a todos los grupos de mujeres. Como yo les decía, no todas las mujeres están en la misma situación. Hay mujeres en situación de, por ejemplo, de discriminación por su raza, de discriminación porque están en situaciones de pobreza, de discriminación por discapacidad, porque son personas adultas mayores, etc. Entonces hay que integrar todos estos sectores para protegerlos, sin importar la necesidad que tenga, pues tratar de cubrir todas ellas, o sea, todas estas necesidades, para garantizar que verdaderamente esta ley pueda cumplir con su cometido. Y también el principio de laicidad. Nosotros sabemos, y dentro de la Constitución, pues ya se ha establecido que el Estado es laico. Es decir, que una religión específicamente, sino que respeta a todas las religiones, y solamente se establece que la religión católica pues se establece como una religión y que las demás religiones son consideradas como empresas, pero eso ya es muy específico de derecho, eso es otra cosa que le puedo explicar después. El asunto acá es que el Estado de ser laico, entonces la persona no puede decir, no, es que mire, yo obedezco a mi esposo porque así me lo dice mi religión.
Entonces, al ser laico, respeta su creencia, pero si es una situación de violencia, siempre va a intervenir. Porque lo importante acá es que nosotros entendamos que la violencia no debe ser respaldada por una religión, respaldada por una tradición, respaldada por un hecho de una situación familiar. No debe haber una razón por la cual pues se mantenga esta violencia. También pues debemos tener en cuenta cuáles son estos derechos que se tratan de proteger. En este caso, pues se respeta la integridad física, psicológica y moral de la persona, es decir, el bienestar completo de esta persona y no pues determinar que existe algún tipo de pues abuso respecto a la integridad de ella. También que se respete la dignidad inherente a la persona y que se brinde la protección a su familia. Esto creo que más o menos pues ya lo tenemos claro, proteger a cada uno de los miembros de la familia, pero también a la dignidad que todos nos merecemos. Todos nos merecemos ser respetados, todos nos merecemos ser tratados de manera bien, o sea, correcta, y no tener ningún tipo de abuso o de maltrato respecto a nadie, o sea, que nadie puede hacerlo hacia nosotros. También tenemos la libertad y la seguridad personal, que se pueda garantizar que no importa nosotros dónde estemos, dónde vayamos, que siempre podemos ser libres de hacer ciertas cosas o de ser como queramos ser, siempre y cuando esto no vaya a afectar a otra persona. Por ejemplo, la manera en que usted se viste, usted se puede vestir como usted quiera, como le guste, como le parezca, sí, pero también hay que tratar de ubicarnos. Por ejemplo, si usted viene aquí a la universidad, pues trate de vestirse de la manera en que usted se sienta cómodo o cómoda, pero también ubicándonos que es una institución educativa. Ya si usted quiere ir a otro lugar, quiere hacer otras cosas, pues se puede vestirse de la manera en que usted quiera. A lo que voy es que mucha gente juzga solamente por cómo se viste una persona. Y eso no debería ser un tema que debería, pues, ser de dominio público. O sea, ¿por qué deberíamos discutir cómo se viste una mujer o cómo se viste un hombre? Si al final se viste como se siente cómodo, como le gusta, como le parece, pero siempre se nos hace muy fácil juzgar a las personas. Les digo esto de vestirse acorde, por ejemplo, a que se viene a una institución educativa, porque lo importante no es cómo venga vestido. Lo importante es precisamente qué tanto usted quiere aprender, qué tanto usted quiere hacer con ese conocimiento que tiene, prepararse para tener una carrera profesional, etc. No es relevante cómo deba vestirse. Sin embargo, como esta es una institución privada, creo que tienen normas de vestimenta y aún así creo que actualmente son bastante flexibles. Porque, por ejemplo, antes no era permitido que los jóvenes ni las señoritas vinieran en short y he visto a varias personas así. Entonces creo que ahora son bastante flexibles con eso, sobre todo por el hecho de no poder juzgar a las personas por su vestimenta. También tenemos el hecho de no ser sometido a torturas o tratos humillantes. Cuando hablamos de torturas, creo que a ustedes, con la actividad que realizaron respecto del caso Campos Rodonero versus México, se dieron cuenta, pues, de todos estos hechos y actos que realizaron ciertas personas respecto de las mujeres, que implicaban tortura y también tratos humillantes. Tenemos también la igualdad de protección ante la ley y de la ley. ¿A qué nos referimos con esto? Porque son dos cosas diferentes. Igualdad de protección ante la ley es que a mí la ley me protege antes de que se da el hecho. Es decir, que a mí la ley me protege en caso de que me violenten un derecho. Yo puedo decir, no, mire, es que fíjese que con la actitud o con lo que usted acaba de hacer me ha violentado a mí un derecho que yo tengo. Y la protección de la ley es que yo no voy a ser discriminada por una ley. Es decir, que una ley trate de invisibilizar mis derechos. Una cosa es que el Estado me garantice a mí un derecho, es decir, una protección ante la ley, y una protección de la ley es que me proteja a mí de que la ley no me deje afuera o no me discrimine o que violente alguno de mis derechos. También tener recursos que sean sencillos y rápidos ante los tribunales competentes que amparen frente a hechos de violencia de estos derechos o que se violen estos derechos. Y eso es sumamente importante porque
Si de por sí ya existe pues una desconfianza ante las autoridades, ante los procesos o la justicia de forma general, todos estos obstáculos de los cuales hablábamos del acceso a la justicia, el desconocimiento, la ignorancia de cuáles son nuestros derechos, la desconfianza ante las autoridades, etcétera. Imagínense si a esto le agregamos que los procesos sean largos o sean complicados, pues la gente mucho menos va a querer denunciar estos hechos o actos de violencia, ¿ok? Aquellas situaciones que violenten nuestros derechos. Y también la libertad de asociación. Usted puede ser libre de poder asociarse, reunirse con quien usted quiera. La Constitución tiene una limitación nada más porque esa Constitución, pues hay que tomar en cuenta el contexto histórico, pues era para aquellos tiempos de la guerra, en 1983. Entonces lo que se buscaba era que no existieran asociaciones o reuniones, pues de manera que fueran para generar algún tipo de disturbio. Entonces más o menos por ahí va la única limitante que encontramos dentro de la Constitución. También profesar la religión y las creencias. Usted es libre de poder profesar cualquier religión, cualquier creencia personal, cualquier convicción personal, siempre y cuando no vaya a dañar pues, los derechos de otras personas. Por ejemplo, si usted aquí en El Salvador quiere profesar la religión, una religión musulmana o alguna religión propia de otros países, usted lo puede hacer. Es más, creo que aquí en El Salvador me parece que hay una mezquita y es completamente respetado, siempre y cuando no vaya a transgredir derechos de otras personas. Que porque usted pues es musulmán, entonces como las tradiciones allá son casarse con niñas de 12 años, lo quiere hacer aquí también. No se puede. Al menos aquí en El Salvador no se puede. Entonces, mientras transgreda un derecho de otra persona, entonces ahí sí va a haber un problema. Luego tenemos la participación en asuntos públicos que incluyan cargos públicos. Sobre esto también ya lo hablamos, los cargos públicos, la participación política que deberían tener las personas, en este caso las mujeres. Entonces, pues esto también es importante y esto es lo que trata de proteger la ley. Luego de eso tenemos los tipos y modalidades de violencia. Y este es un asunto quizás es de lo más relevante que nos puede traer la ley. Porque nosotros anteriormente a esto solo teníamos delitos muy generales dentro del Código Penal. Por ejemplo, el delito de violación, teníamos, por ejemplo, el delito de acoso, pero solamente de carácter sexual. Teníamos, por ejemplo, digamos, déjenme recordar el tipo penal, que tenía que ver con lesiones en caso de los golpes, daños materiales en caso de que usted dañe la propiedad de otra persona, pero eran cuestiones muy generales sin una perspectiva de género. Entonces, tomando en consideración esto, y les he colocado aquí varias imágenes para que ustedes puedan más o menos ver y que sea más entretenida la presentación, para que ustedes puedan pues tomar en cuenta cuáles son estos escenarios a los cuales se refiere la ley, que son la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia simbólica. Y de hecho, en el artículo 9, recuerdo que ya lo habíamos hablado en clase presencial, se establecen las definiciones de cada uno de estos tipos de violencia. Es decir, una de las novedades que nos trae la ley es definirnos estos 9 tipos de violencia, perdón. Entonces, aquí es donde se le da una perspectiva de género, es decir, se establece cuál es la problemática real de estos tipos de violencia. Con solo el hecho de decir existe violencia feminicida, existe violencia simbólica, existe violencia patrimonial, con solo enunciar que existe, estamos visibilizando un escenario que anteriormente no existía. Estos 3 tipos de violencia son novedosos porque nunca se había hablado de eso dentro de la legislación nacional. La violencia patrimonial, la violencia simbólica y la violencia feminicida. De todos los demás, más o menos teníamos una idea y creo que ustedes también ya la tenían, la violencia económica, la física, psicológica, emocional,
y la sexual, pero de los demás es como un carácter un poco más novedoso que nos trae la misma ley. Entonces, para poder definir cada uno de ellos, les he colocado la imagen, pero yo se los voy a ir explicando. Y también, como les decía en un principio, pues siento que esto va a ser un poco más cortito, porque de este tipo de violencia ya habíamos hablado. Y esa es una de las cosas más relevantes que tiene la ley. Y yo se los puse en la presentación, o sea, en la pizarra, en una de las clases presenciales, porque ustedes hicieron varios ejercicios respecto a eso, a la identificación de los tipos de violencia. En este caso, la violencia pues también es económica y se define, por ejemplo, en el caso de que pueden ser víctimas las personas adultas mayores, las mujeres y las personas menores de edad. Por ejemplo, puede ser algo tan sutil como decir, no trabajes, deja que tu marido te mantenga. O eres mujer, ¿para qué vas a trabajar? Si vas a trabajar, no se te olvide con cumplir con las obligaciones de tu casa. O las mujeres no tienen herencia porque son mujeres. Y fíjense, parece que es algo medieval, pero aquí en El Salvador culturalmente se daba mucho eso hace muchos años, en el que se establecía que pues esas grandes familias trataban de casar a sus hijas con hombres de otras familias que fueran familias, o sea, renombradas, o que se pudiera casar con la mejor persona que le pudiera garantizar un buen futuro, pero las herencias no se las dejaban a ella, a su hija, sino que se las dejaban al esposo, por considerar que mejor este hombre podía administrar de manera adecuada estos bienes y no su propia hija, porque era mujer. Entonces, en este caso es bastante lamentable ver este tipo de escenarios y esto es violencia económica. El hecho de retenerle un cheque o de decirle, no te voy a dejar dinero para la comida de esta semana o no te voy a dar dinero y ve vos cómo haces para poder comprar comida, para poder comprar tus cosas. Sobre todo se dan los casos de las personas que no trabajan o de las mujeres que se quedan en el hogar, creyendo que ellas únicamente tienen el rol de ser madres o de dedicarse a los oficios del hogar. Y el hombre puede ejercer este poder, entre comillas, este poder que tiene limitando pues los ingresos económicos de la mujer o diciéndole que pues no le va a dar dinero para alguna de sus necesidades. Y de esta manera entonces pues se genera esta violencia económica. Como les decía, también se puede dar en adultos mayores o en menores de edad en el sentido de poder limitar el dinero que se les da o para poder suplir estas necesidades que tienen, no dándole dinero para sus medicinas en el caso de personas adultas mayores, rechazándolos, rechazando todas sus enfermedades o sus necesidades y por lo tanto eso también genera una violencia económica. También habían algunas otras manifestaciones que ya las hablamos en esa clase que les menciono. Entonces, por ejemplo, no dejando trabajar a la mujer o simplemente reteniendo su cheque o la ganancia que tiene porque va a ser el hombre entonces el que va a administrar este dinero y se lo niega, o sea, no se lo da, a pesar de que lo administre, lo puede hacer, claro, pero le niegan la posibilidad de darle este dinero para estas necesidades que tiene. También en este artículo 9, pues esta violencia hace referencia a cualquier acción u omisión de la persona agresora que pueda afectar la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de percepciones económicas. Y fíjense que este artículo, o sea, esta definición es bastante extensa porque nos dice cualquier acto que limite esta idea de percibir dinero, controlar la economía de una mujer, decirle por qué gastas tanto, en qué te has gastado el dinero, tenés que regresar todo eso que compraste porque gastaste demasiado en eso, etc. O que impida que puedan trabajar, esto es violencia. Luego tenemos la violencia feminicida, que este tema es bastante complejo, la verdad, porque realmente es mucha la crítica que ha recibido el tema del feminicidio en la actualidad, porque la gente dice, bueno, si ya teníamos un delito de homicidio en el Código Penal, ¿por qué vamos a tener un delito de feminicidio? ¿O por qué se considera entonces
que la vida de las mujeres vale más como para poder establecer un tipo penal diferente al de un homicidio? ¿Será que entonces los hombres no valen nada y por eso da lo mismo si tienen un tipo penal general y a las mujeres sí se les tiene que crear uno nuevo? Y no es así. Lo que sucede, y quiero ser muy explícita en esto, porque yo sé que no es una cuestión, es más bien una cuestión de derecho, una cuestión procesal, más allá de lo que se puede conocer en líneas generales. Lo que sucede es que en muchos casos, cuando se trata de violencia feminicida, normalmente se trata de delitos de odio. Antes se les llamaban como delitos pasionales, delitos en los cuales, por ejemplo, un hombre por celos, sin tener pruebas, imagínense lo delicado que es, sin tener pruebas de una infidelidad o de alguna acción que pudiera tener esta mujer respecto a su esposo, la seguía o la acusaba, realizaba algún tipo de violencia física o psicológica hacia esta mujer y la terminaba matando. O si la encontraba hablando con alguien más, es más, la gente decía, bueno, le voy a matar a ella y a su amante. Y a veces ni siquiera tenían pruebas fehacientes de que él estaba siendo infiel. Entonces, a estos se les llamaban delitos pasionales. Sin embargo, se consideró que entonces se colocaba como la víctima al agresor porque estaba en un estado de celos, o sea, de ira, porque tenía muchos celos, porque quien había provocado esta situación era la mujer. Y cuando se hace un examen exhaustivo de este tipo de comportamientos, pues en muchos casos ni siquiera tenían pruebas de que existía algún tipo de comportamiento que pueda provocar esta situación. Ahora bien, ¿de dónde nace esta idea del feminicidio? Nace de una tesis doctoral que hizo una persona en la cual se puso a investigar cuál era la diferencia que existe entre un homicidio de un hombre y un homicidio de una mujer. Y se dieron cuenta que el móvil, o sea, el motivo por el cual se mata a mujeres, porque para hacer una tesis doctoral es necesario hacer una investigación, o sea, verificar datos, llevar encuestas, estadísticas, y se dieron cuenta que las razones por las que las mujeres morían eran diferentes a las que morían los hombres, en casos específicos. Yo les he puesto casos, por ejemplo, de que no es lo mismo que maten a un hombre porque estaba metido en una riña, porque andaba tomado, porque lo asaltaron, a que una mujer muera, por ejemplo, porque la mató su expareja, porque ya no quería estar con él y entonces él se enojó mucho y la mató. O porque su pareja creía que habían indicios de que ella le estaba siendo infiel, o simplemente porque no podía tolerar de que ella pudiera ser más exitosa que él, por alguno de estos escenarios. Y fíjense, cuando ustedes investiguen estas historias de violencia feminicida, o sea, de los feminicidios que se han dado aquí en El Salvador, se van a dar cuenta de que a veces ni siquiera hay una razón que se considere válida para realizar estos actos. Y a veces uno puede decir, bueno, no puedo creer que haya sido el esposo, el ex esposo, su pareja, alguien con quien vivía, que haya podido hacer esto, porque no había una razón evidente para poder hacerlo. Sin embargo, estas cosas pasan. Entonces, no es el mismo móvil, o sea, no es el mismo motivo por el que en el caso del feminicidio debe existir pues un tipo de odio o de misoginia y solamente pues se puede dar en estos casos, se puede considerar que existe pues casos de feminicidio. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia que existe acá? Por ejemplo, si se mata a un hombre, como les decía, porque lo querían asaltar y no quiso dar las cosas que llevaba y lo mataron, o estaba tomado, se puso a pelear con alguien más ahí en un bar y lo terminaron matando, no es lo mismo a lo que sucede con las mujeres. Ustedes lo pudieron ver en el caso Campo Algodonero versus México, que estas mujeres normalmente, antes de matarlas, las violaban, las torturaban, las desmembraban, y luego pues ya pues se podía dar, o las mutilaban, perdón, y después las mataban. Entonces eso implica que las mujeres tienen que pasar por procesos diferentes para poder llegar a este punto, o sea, de que esta persona muere. Claramente no todos los casos de muertes de mujeres
significa un feminicidio. No es así, y ya vamos a ver ese punto importante también. También escuché a alguien por ahí, en una exposición que hizo, no me quise meter en ese punto porque todavía no era el momento adecuado, que había mencionado de que los feminicidios solamente se podía dar de un hombre matando a una mujer y de una mujer matando a otra mujer. No es así. Los casos de feminicidio solamente pueden ser perpetrados por un hombre. ¿Por qué? Hay dos grandes razones por las cuales no puede ser una mujer matando a otra mujer. Y son las siguientes. Primero, en la ley se ha establecido el que matara a una mujer por razones de odio, etc., se coloca el que matare a la mujer en un sentido amplio, porque, por ejemplo, les hago la pregunta a ustedes. Imagínense que si nosotros pusiéramos el hombre que matara a una mujer, pero se trata de una persona transgénero que ahora se identifica como mujer, entonces ahí ya no estaríamos aplicando el artículo porque ya no consideraríamos que es un feminicidio porque se trata de una persona transgénero que se identifica y se siente una mujer. Entonces ya no estaríamos cumpliendo con el tipo. Entonces, el artículo trata de ser lo más amplio en ese sentido y no determina que debe ser un hombre precisamente por eso, para que se pueda interpretar que puede ser un hombre o un hombre que ahora se identifica como mujer y por eso precisamente está cometiendo el delito de feminicidio. Y la razón número 2 es porque partiendo del hecho de que pues se trata de que es un hombre el único que puede cometer feminicidio porque la mujer no está en una situación de superioridad hacia otra mujer, de que tiene más fuerza, ya que en el caso de los hombres y mujeres se considera que la mujer es más débil, que la mujer es más vulnerable. Entonces, entre una mujer y otra mujer no puede o no se considera, al menos dentro de la ley, que otras mujeres estén en una situación de superioridad frente a la otra mujer. ¿Puede darse el caso? Sí, pero no es considerado como feminicidio, porque los puntos por los cuales se toma como feminicidio pues son diferentes al hecho de pues establecer si esta mujer pues tiene más fuerza, está en una situación de superioridad respecto a otra mujer. Pero quiero que aterricemos en el punto de que solamente los hombres pueden cometer feminicidio hacia las mujeres. Entonces, este delito lo establece el artículo número 45 y dice, quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de ser mujer, será sancionado a una pena de 20 a 35 años. Pero sobre esto de los delitos lo vamos a ver en la otra clase, no me quiero centrar en eso. El punto acá es que nosotros lo que estamos determinando es quién es el sujeto pasivo, quién es la persona que recibe esa agresión, quién ha fallecido por esa muerte. Entonces, no nos interesa tanto quién es el sujeto activo porque eso lo va a determinar la investigación. Y obviamente debe ser un hombre. Permítanme, que creo que aquí había otra información. Aquí quería llegar y después regresamos a la violencia física. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto activo? De eso ya lo habíamos hablado, que pues debe tener elementos probatorios, además del hecho de matar, que el resultado de la muerte y la relación de causalidad entre la acción y el resultado de un feminicidio, pues debe contener los elementos siguientes. El delito es especial impropio, ya que en el sujeto activo, pues debe ser una persona del sexo masculino. No me quiero detener tanto en la terminología de un delito especial impropio. Eso ya es una cuestión de derecho. Pero sí es importante entender que solamente puede ser realizada por un hombre. El sujeto pasivo debe ser una persona del sexo femenino, es decir, una mujer. Y la existencia de una relación cercana, permanente entre el victimario y la víctima, la cual necesariamente debe ser previo a la realización del delito. No es lo mismo como si usted, por ejemplo, va tranquilamente en el transporte público, va en el bus y de pronto ve a una mujer, no le agrada, o sea, usted siendo hombre, no le agrada y la mata. O algo dijo, algo hizo, o por algo usted decidió matar. Eso no es feminicidio. Y
muchos casos de este tipo nosotros no los podemos encontrar. Normalmente que no hay un feminicidio porque no hay una causal, no hay una relación cercana, por ejemplo, con su pareja, su expareja, su padre, un compañero de trabajo, un acosador que usted tuviera, que esta persona en específico tenga, que le mandaba flores a todos lados, que la seguía. Todos estos elementos que existe, de que existe una relación cercana o permanente antes de que exista pues un delito, en este caso la muerte de esta persona. Y también tiene un elemento subjetivo especial, o sea que el autor del delito le causará la muerte a este sujeto pasivo, a esta mujer, por razones de odio o menosprecio por el hecho de ser mujer. Y aquí es donde tenemos el problema, porque esto es bastante subjetivo. Lo que es odio para mí puede ser diferente para ustedes. Yo puedo decir, ay, es que odio a esa persona, pero yo nunca le voy a hacer nada. Es solamente una expresión, una forma de decir que no me agrada. Pero otras personas pueden odiar genuinamente a alguien y sí causarle este daño. Entonces, esto es bastante subjetivo, porque como les digo, lo que es odio para mí puede que para los demás no lo sea. Sin embargo, la ley trata de ser muy como específica en ciertos criterios que tome en cuenta para poder establecer que existe un feminicidio. Y respecto a estos criterios, los vamos a ver en la otra clase porque, por ejemplo, cuando se encuentra una mujer que ha muerto, lo primero que se debe verificar ciertos puntos en específico para determinar si en ese momento se va a establecer que estamos frente a un delito de feminicidio y se va a realizar la investigación de este delito de feminicidio y ahí descartar si es o no feminicidio o si es un homicidio normal. Pero la fiscalía tiene un protocolo. Ese protocolo lo vamos a ver en la otra clase, en donde van llenando ahí, bueno, ¿esa mujer ha sido mutilada? No. ¿Estaba desnuda? No. ¿Tenía algún signo de tortura? No. ¿Estaba en una situación de vulnerabilidad en el lugar donde sucedieron los hechos? No. Ah, pues entonces no consideramos que es un delito de feminicidio y se descarta esa posibilidad y se investiga como un homicidio normal. En caso de que todas las respuestas anteriores hayan sido sí, de hecho, en el mismo protocolo dice, con una de esas respuestas que haya sido sí, se va a entender que existe la posibilidad de que sea un feminicidio y se va a investigar como un feminicidio. En caso de que una nada más de esas diga que sí, entonces lo que se va a comenzar con este protocolo es a investigar desde el núcleo más cercano. No se va a considerar que existe una razón externa, sino que primero vamos a verificar si tiene una pareja, un novio o exnovio, se va a comenzar por ahí. Su familia, sus padres, sus hermanos, la familia más cercana, su grupo de trabajo, etc. Pero sus núcleos más cercanos es lo primero que se va a comenzar a investigar. Entonces, lo que trato de decirles con esto es que hay un protocolo. No todas las muertes de mujeres son feminicidios. Debe haber una razón de odio o de menosprecio para poder entender que existe algún tipo de violencia feminicida. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con este tipo penal? O sea, con esta situación de agregar la violencia feminicida dentro de la ley. Es porque antes, si digamos, si no existe la ley, antes los delitos de muerte de mujeres, lo vamos a decir así, se veía una mujer que estaba muerta y estaba desnuda, había sido violada, había sido torturada, tenía signos de violencia física y lo había hecho o la había matado su expareja. Y esto era considerado como homicidio y tenía una pena de 10 a 20 años. Lo mismo era que hubieran matado a un hombre que le habían querido robar y nada más lo mataron. Pero este hombre no tuvo que pasar por todo lo que pasó esta mujer antes de morir. Entonces, hay algo en derecho que se llama subsumir, o sea, todo lo que pasó antes, todos los delitos, abuso sexual, lesiones, golpes y todo esto que son delitos que tienen una pena, cada uno de ellos se subsumen al delito mayor, que era el homicidio. Entonces, no importa lo que le haya hecho antes, esta persona solo iba a nada más a cumplir de 10 a 20 años. Entonces, ¿qué es lo que ha querido hacer la ley? Es visibilizar estos hechos de violencia y decir, mire,
esta persona ha tenido que pasar por todo esto y finalmente muere. Entonces, lo que vamos a hacer en caso de que exista alguno de estos indicios de odio o menosprecio, entonces vamos a subir la pena de este delito. Y ahora se menciona que son de 20 a 35 años. Y el feminicidio agravado tiene una pena de prisión de entre 30 a 40 años. Entonces, todo esto de las cuestiones que se establecen para el feminicidio y el feminicidio agravado lo vamos a ver en la otra clase. Y bien, aquí mismo les había puesto lo del artículo, que es el que se establece en el feminicidio, y la misma ley, en el artículo 45, establece que existe odio o menosprecio cuando suceda cualquiera de las siguientes situaciones. Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra esta mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. También que el autor se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica contra esta mujer que ha sido víctima. Por ejemplo, aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, que son adultos mayores, que no pueden valerse por sí mismos, que son niños. Fíjense, hay casos de personas que han violado niños de meses, bebés que tienen meses de nacidos. Realmente que es indignante ver este tipo de casos, personas que han violado ancianos. De hecho, la vez pasada que estaba buscando el video que yo les había puesto ahí de violencia intrafamiliar, que era contra estos ancianos y que tenían a una niña, no sé si ustedes se acuerdan, que tenían a una niña también ahí que no estaba estudiando. Me encontré con un video, no es violencia intrafamiliar, pero sí es un tipo de violencia de un enfermero que básicamente abusaba sexualmente de ancianas, o sea, ya eran ancianas dentro de esa clínica, dentro de ese centro médico. Pero eso era en otro país, no era acá. Pero a lo que voy, y estaba grabado, entonces a lo que voy es, ¿cómo es posible que hayan personas que puedan cometer este tipo de actos sobre personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad? Pero estas cosas pasan. Y previendo, que pueden pasar, es que se establecen este tipo de penas o sanciones para que no se sigan dando. También que el autor se hubiese aprovechado de la superioridad que le generaba las relaciones desiguales de poder basadas en el jefe. Por ejemplo, que haya sido su jefe. Por ejemplo, que haya sido su pareja o que haya sido su padre. Alguien que tiene alguna situación pues de poder, entre comillas, por la cual usted no podía denunciar por miedo, tenía temor a alguna represalia, porque su expareja le dijo que le iba a quitar a sus hijos o que la iba a matar o los iba a matar a ellos primero para poder pues, generar este tipo de temor en esta persona. También que previo a la muerte de la mujer, el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito de la libertad sexual. Por ejemplo, una violación, puede ser algún tipo de mutilación a sus genitales, cualquiera de estos tipos de delitos. No quiero ser muy explícita en eso porque creo que ustedes lo comprenden. Y también la muerte precedida por causa de mutilación, que era otra de las cuestiones que les explicaba. Entonces, lo que se busca acá es el hecho de poder determinar que esta mujer antes de morir tuvo que pasar por cualquiera de estos hechos o actos de violencia que terminan pues en esta muerte, pero que comúnmente en una muerte normal, entre comillas, pues otras personas no tendrían que pasar por eso. Otras personas mueren por accidentes, mueren por enfermedades, mueren por cualquier otra cosa, o si las matan, pues ya tiene mucho más que ver con otras razones y no precisamente con pues odio o menosprecio. Pero ahora sí, regresemos a la violencia física, que era otro tipo de violencia de la cual estábamos hablando, y que el mismo artículo 9 pues también nos da su definición. Creo, como les decía, que la violencia física es, se las decía en clase también, es una de las que más conocemos, de las más identificables, precisamente porque implica que usted visualmente puede notar cuando ha existido algo que tiene que ver con violencia física. Pero también hay cosas que nosotros de la violencia física no las podemos ver, como por ejemplo un empujón no deja una marca, pero es violencia. Que le halen el pelo es una expresión de violencia, pero no deja una marca.
Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con este tipo de violencia que tal vez nosotros no nos deja una marca, un moretón, una herida, pero es violencia física. La ley nos dice que es toda conducta directa o indirecta que sea dirigida a ocasionar un daño, sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo a producir una lesión física o daño ejercido por quien sea o que haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación análoga de afectividad aún sin convivencia. Asimismo tendrán la consideración de los actos de violencia física contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, social o laboral. Si ustedes se fijan, esta definición es mucho más amplia porque nos dice, mire, cualquier persona que a usted le genera algún tipo de daño físico o sufrimiento físico puede ser denunciado por violencia física. Y también nos dice que cualquier persona de su entorno familiar, social o laboral puede ser denunciado por violencia física. Y como les digo, hay aspectos de la violencia física que tal vez nosotros no los vemos. No queda un moretón y no por eso no debe ser denunciado. Lo que sucede es que la violencia va en incremento. No sé si ustedes se han familiarizado con el término violentómetro, que creo que también alguien lo mencionó en una de las exposiciones, que básicamente es como un termómetro que va graduando específicamente cada uno de los hechos o de las acciones que tienen las personas hasta llegar a lo más grave que sería el feminicidio. Pero va desde un insulto, un empujón, un moretón, una herida, una mutilación de algún órgano, algún daño grave a su físico de la persona y al final la muerte de esa persona. Entonces, no hay que normalizar este tipo de conductas solamente porque no me quedó un moretón, solamente porque, ay, es que estaba enojado, ya se le va a pasar. Ay, es que ella es así, ella sí me trata. Y esto también, y quiero ser muy enfática en esto, como les decía, y la misma ley lo establece, la violencia no es solamente para mujeres. También hay mujeres que son violentas con los hombres. Yo recuerdo que el grupo anterior, del ciclo pasado, me decía alguien, es que mire, Lick, fíjense que la vez pasada a mí me pasó esto y me comenzó a contar una situación muy específica y básicamente la novia de él lo terminó golpeando y era una situación que no era cómoda ni agradable para él. Y me dijo, pero yo no supe qué hacer, me dijo él. Y yo le explicaba que esto es violencia. Y el problema con la violencia es que siempre va en aumento. Difícilmente, les podría decir, un porcentaje muy bajo disminuye, porque normalmente va aumentando. Comienza, como les digo, con un insulto, comienza después con un empujón, con el hecho de no, mira, yo prefiero que no te vistas así, que no salgas a esa hora, que no salgas con esos amigos, etcétera, y así va aumentando y aumentando y aumentando. Pero bueno, ya más o menos creo que tenemos claro ahí el significado de la violencia física. Luego tenemos la violencia psicológica, que también esta violencia llama mucho la atención. Ahora creo que es mucho más normal poder hablar de violencia psicológica, de violencia emocional, porque es un término más común. Sin embargo, mucha gente considera que las personas son dramáticas, simplemente hacen más grandes las cosas de lo que son. Y no debería ser así. Yo creo que los sentimientos de las personas son válidos, la forma en cómo le afecta un comentario, cómo le afecta algo, un comportamiento que tiene otra persona, es válido. Entonces no es bueno desacreditar solo porque a mí me puede afectar más que a otra persona. El hecho de que, por ejemplo, manipulen a alguien o le traten de hacer sentir menos o le insulten, le humillen en público o en privado, no es lo correcto. La gente cree que esto pues no es gran cosa, que la violencia psicológica no es gran cosa, porque no es lo mismo que me golpeé y me fracturé el brazo y voy a andar un yeso. Y se nota que me causé un daño porque ando un yeso y eso le hace ver a las demás personas que yo tengo un daño físico, o sea, me ha causado verdaderamente un daño. Pero la gente cree que como lo psicológico solo está ahí en la mente de la persona,
en cuanto le afecta, en cuanto le duele, pues este comentario, estas palabras, esta manipulación mental, que entonces como no se ve, no es válido. O solamente porque imagínense que a mí me digan una palabra, algo que para mí es insultante, pero para los demás no. Eso no puede desacreditar cómo me siento respecto a esa situación, porque para mí sí es humillante o sí es degradante que me llamen de una manera, pero para los demás no, porque no les afecta. Entonces no es bueno invisibilizar este tema de la violencia psicológica o considerar que las personas son dramáticas solamente por exponer una situación de violencia psicológica o emocional. Dentro de la misma ley, pues ya se establece que se trata pues de algo que pueda disminuir la autoestima, perjudicar o perturbar el sano desarrollo mental de la mujer, ya sea a causa de una conducta verbal o no verbal, porque a veces una acción puede causar pues un desequilibrio emocional o en autoestima de la mujer, porque a veces cuando la gente dice, no, pero es que mire, yo no la he insultado, yo por eso la ignoro, no le digo nada, paso días sin hablarle, y eso también es violencia. Porque, pues obviamente en la pareja, por ejemplo, la comunicación es importante. Y si usted decide ignorar a esta persona o dejar de hablarle, pues eso implica que no va a tener un recurso de cómo finalizar un problema porque no se puede comunicar. Entonces, el hecho de que usted ignore a la persona o deje de hablarle, esto también es violencia. También, por ejemplo, la desvalorización o sufrimiento mediante amenazas, exigencia de obediencia, sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones en el ámbito, perdón, de la libertad de una mujer, esto es violencia emocional. La gente piensa que pues solamente por recibir una amenaza o por ser manipulada, bueno, en este caso también puede ser para un hombre manipulado con, mira, si te vas de la casa, te voy a quitar a los niños, o si me denuncias, voy a quedarme con los niños, o te voy a matar, o voy a hacer esto, lo otro, etcétera. Esto también implica violencia. Luego de esto, para tratar de ir avanzando, tenemos la violencia sexual. Y ya habíamos hablado que la violencia sexual no es solamente la violación como tal, sino también implica acoso indebido, o sea, tocamientos indebidos. Yo le ponía el caso a ustedes, no sé si ustedes recuerdan, de este magistrado que tocó de manera indebida a una niña. Y yo les decía, eso también es violencia sexual. Y no es porque haya sido un magistrado, ni siquiera recuerdo el nombre del magistrado, a todo esto, así que no piensen que es una cuestión política. Sino que se trata de que nadie puede tocar su cuerpo sin su autorización, sin su consentimiento, mucho menos cuando se trata de niños. Y precisamente en este orden de ideas es que se ha creado pues varios delitos, como por ejemplo delito de violación en menor o incapaz, porque muchas veces también está el delito de estupro. Muchas veces se considera que, por ejemplo, una adolescente de 16 años que tiene un novio que tiene 18, que tiene 20, y de pronto quieren tener relaciones sexuales y los papás de ella se enteran. ¿Lo pueden denunciar por un delito? Sí. A pesar de que ha dado el consentimiento de ella, sí. Porque en teoría, pues las personas que son menores de 18 años no pueden dar su consentimiento porque se considera que todavía no han llegado a la madurez, perdón, mental necesaria para tomar este tipo de decisiones. Después de los 18 pueden hacer absolutamente lo que consideran correcto. Sin embargo, el punto es proteger a estos niños, niñas y adolescentes hasta que puedan tomar sus decisiones por sí mismos. Mientras tanto, podrían ser, por ejemplo, víctimas de engaño, que le digan, mira, es que quiero que me des la prueba del amor, o si me das tu virginidad, te voy a comprar tal cosa, lo que sea. Por más absurdo que les suene a ustedes, por mucho Rosa de Guadalupe que suene, esas cosas pasan. Por ejemplo, yo conocí un caso que se ventiló aquí en Oriente, que era de un muchacho que él fue a una feria ganadera, creo que era, algo así. Pero resulta que vio a una muchacha, le pareció bonita, comenzaron a bailar y bueno. Después de eso se fueron ahí a un ladito y comenzaron a tener relaciones sexuales. Pero
pues resulta que después el papá de esta muchacha se enteró de esa situación. Entonces lo denunció a él y según él, esta muchacha ya era mayor de edad y realmente no lo era. Realmente ella tenía, creo que tenía como 16 años, me parece 16 o 17, pero no tenía 18 años. Y dijo él, pero es que yo la vi y ella parecía tener como 20, o sea, físicamente parecía una persona mayor. Pero como ya se los he dicho en clase, pidan el DUI. Y parece, a ustedes lo toman a broma, pero siempre es importante pues verificar estos hechos porque ahora hay personas que desarrollan muy rápido, a muy temprana edad y parecen mayores de la edad que tienen. Sin embargo, se pueden dar este tipo de casos. Lamentablemente, pues este muchacho lo que estaba diciendo era que él pensó que ella era mayor de edad, pero él nunca le preguntó la edad. Y aunque le hubiera preguntado, me imagino que tal vez la muchacha le hubiera dicho que tenía 18, por ejemplo, y lo ideal es que le hubiera presentado el documento de identidad. Pero bueno, ¿quién haría eso en una situación así? ¿Tendría que? Sí, pero no lo hace. Ahora bien, lo que les quiero comentar es que ya estaba en el penal de Santa Ana cumpliendo una pena de prisión por estupro. Entonces, ¿qué se podía hacer ahí? Nada, porque era una situación que, bueno, ya escapaba en las manos de los abogados que lo podían representar a él, porque él debió verificar que ella no fuera una persona menor de edad. Pero bien, ¿a qué voy con esto? En el momento en que se dio esa relación sexual, ella consintió, ella estaba de acuerdo con esta relación sexual. Y así se pueden dar muchos casos. Por lo tanto, aunque ella esté de acuerdo con esta relación sexual, siempre va a ser violación. Entonces, no consideran ustedes que porque, ay, es que ella también quiere, no, para la ley eso es delito. Pero bueno, también dentro de lo que nosotros tenemos en la ley se considera violencia sexual, pues todo aquello que vulnere el derecho a la libertad de poder decidir voluntariamente una vida sexual, comprendida no solo como el acto sexual, sino puede ser por cualquier tipo de contacto, acceso sexual, genital o no, con independencia de que la persona agresora guarde o no una relación conyugal. La pareja, perdón, de pareja, social, laboral, afectiva o parentesco con la mujer víctima. También, pues aquí mismo lo establece, dice, no importa si es su cónyuge o no, porque también dentro del matrimonio puede existir violencia sexual. Les he remarcado mucho esta idea porque se ha normalizado tanto el hecho de considerar que porque están casados es una obligación de la pareja acceder a tener relaciones sexuales. Y realmente no es así. Pero bien. También tenemos, y aquí hay que agregar también el acoso sexual, porque ese es un tipo de violencia sexual. Y luego tenemos la violencia simbólica. En este caso, ya nosotros también lo estuvimos viendo, de que pues básicamente son anuncios o simplemente publicidad, que lo que trata es de mantener como un ideal de que la mujer es un objeto o que debe ser maltratada y que eso es una idea correcta. Y la ley lo establece como aquellos mensajes, valores, íconos o signos que transmiten o reproducen relaciones de dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan una subordinación, de la mujer en la sociedad. No debería ser así, claramente. Sin embargo, pues es algo que nosotros lo vemos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo negativo que esto puede ser. Por ejemplo, ¿cuántas caricaturas, cuántas películas no reproducen esta subordinación de la mujer frente al hombre en una sociedad y nosotros lo vemos como algo normal? Ni siquiera nos llama la atención. Pero pues es importante tomar en cuenta eso porque usted puede denunciar violencia simbólica. Y bien, creo que con esto ya finalizamos porque como les decía, todo aquello que tiene que ver con delitos lo vamos a ver en la próxima clase, que es la semana 18. En la semana 19 creo que vamos a ver lo que tiene que ver con tratados y convenciones internacionales y pues en la semana 20 ya solo vamos a tener el parcial. Así que creo que nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar. Bien. No, Si es así, entonces, ¿mande? no, todo claro, le iba a decir.
Ok, perfecto, muchas gracias. Así que creo que solo me voy a quedar con el compañero que me pidió un minuto al final. Vamos a esperar a que salgan todos los demás compañeros para Licenciada, poder, pues, diga. soy Darling. Le informé ahí en el chat de que estoy en un lugar con interferencia, entonces no puede decir presente a la hora de pasar lista, pero sí estuve en toda la clase. Ok, perfecto. Ahorita la voy a agregar, Daria. Gracias. No se Ok, preocupe. muchas gracias, licenciada. Ok, muy bien. Para los demás, pasen feliz tarde, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Solo no, me voy a quedar con el compañero que hace falta, que me pidió un minuto nada más. Sí, Lick, ahí estoy. Ok, si quiere esperamos que terminen de salir los compañeros y ya, ahí puedo atender sus dudas. Ok, usted me dice entonces. Hola, Lick, fíjese que Hola. sobre eso, el trabajo que se tenía que entregar ayer, yo tuve un inconveniente, que fue de que el trabajo es bastante extenso y como usted lo pidió en grupo, la persona que iba conmigo nunca me mandó nada. Entonces me dijo que me esperara, que me lo iba a enviar el domingo en la noche y nunca lo hizo. Entonces me quedé en el aire y no logré terminarlo. Entonces no pude enviárselo. Y como es bastante extenso leer toda la parte que le tocaba a él, no me iba a salir a hacerla en una hora, en 2 horas que tenía. Entonces Ok, quería pedirle. lo que podemos hacer es que le voy a dar tiempo hasta el miércoles para que me lo pueda entregar. Lo que usted ya había trabajado, pues me imagino que ya lo tiene, pero haría falta la parte del otro compañero. Entonces entréguemelo de Correcto. forma individual y lo que pues le hace falta terminar, termínelo y me lo entregue el miércoles. Ok, está bien, entonces, Lick, muchas gracias. Eso sería. Ok, perfecto, está bien, muchas gracias. Pase feliz tarde. Bueno, gracias. Igual, igual.